Bienvenidos, este es el programa Vamos para la Universidad. Me disculpan un poco la tos. Recordemos, este es el programa de la Universidad de Antioquia y la Gobernación de Antioquia. Nosotros estamos en el curso de lectoescritura y hoy vamos a trabajar introducción a los modos del discurso. Ya vamos en nuestra semana 6, sesión número 11. Van a disculparme un poquito la tos que tengo todavía resentida la garganta. Bueno, vamos a mirar los objetivos del día de hoy. Vamos a diferenciar los diversos modos del discurso y a reconocer las características de las tipologías textuales correspondientes a los 4 modos discursivos abordados en la sesión. Para eso entonces tenemos una agenda como es habitual y vamos a tener una presentación de un chiste, que es un discurso literario con sentido de humor, y tendremos una infografía sobre los modos del discurso. Y luego vamos a trabajar entonces una actividad donde vamos a diferenciar precisamente esos modos del discurso en diferentes situaciones a través de textos, lectura de textos y preguntas de análisis y comprensión lectora. Y finalmente vamos a poder identificar esos textos en la actividad integradora que estamos realizando. ¿Listo? Los tipos de textos y los tipos de discurso. Bueno, vamos entonces con nuestro primer texto. Voy a leerlo. Primer acto. Sale un cartero dándole una carta a un toro. Segundo acto. Sale el toro leyendo la carta. Tercer acto. Sale el toro llorando por lo que dice la carta. ¿Cómo se llama la obra? ¿Qué me dicen, chicos, chicas? ¿Cómo se llama la obra? ¿Cómo podríamos llamarla? Indaguen entre ustedes, prueben respuestas, no importa si se equivocan, inventen. ¿Ya tenemos una respuesta? ¿Qué me dicen en Támesis? En Angostura, que están muy calladitos últimamente, ¿qué me dicen? Bueno, en Salgar. Profe, el toro chillón, llorón. Ay, profe, es que ¿qué más? Sí, el toro llorón. El toro llorón. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién dice otra? Bien, esa es una opción. ¿Quién arriesga otra? Hola, en Angostura, hola. ¿Cómo? No entendí muy bien. El triste mensaje. El triste mensaje. Ah, ya, el triste mensaje. Es que suena con eco, pero cuando te acercas al micrófono se le cierra el eco. El triste mensaje y el toro llorón. Bueno, el título de la obra es La carta de la tora. ¿Por qué es la carta de la tora? ¿Quién me dice? ¿A qué obedece la carta de la tora? Porque está contando algo, está relatando algo, un suceso que puso al toro a llorar, al toro chillón, profe, al toro chillón. No, bueno. Por eso es la carta de la tora. Profe. Hola. Buenas tardes, ¿cómo ha estado? Muy bien, la carta de la tora, porque es de la tora, o sea, con el femenino. Entonces es de la compañera, como la esposa, pues diría uno así como en... El femenino del toro. Eso sí. Como de su compañera, de pareja sentimental, por decirlo algo. Exactamente. Entonces los 3 grupos tienen la razón.
Porque el mensaje es triste, ¿cierto? Es triste. El toro está afectado emocionalmente. Es un toro llorón, ¿cierto? Tiene esa cualidad. El chiste es básicamente una fábula, ¿cierto? Le damos al toro propiedades humanas. Sabemos que un toro pues no va a poder leer y menos va a llorar normal como llora una persona. Y por las cosas que llora una persona, aunque los animales lloran porque sienten dolor, ¿cierto? Porque se sienten afectados, también pueden llorar. Pero no de la forma que lo hacemos nosotros. Y delator efectivamente tiene los dos sentidos. Es un juego de palabras y es el femenino del toro. Nosotros sabemos que es la vaca, pero como es un juego de palabras, el femenino del toro, ¿cierto? Y delatora porque también está delatando. Entonces, en este sentido, ese juego con el lenguaje, el juego de las palabras, el juego con el idioma, seguramente, si usted le cuenta este chiste a alguien que es extranjero, que habla otra lengua, pero que aprendió español, no lo va a entender, ¿cierto? Porque precisamente está condicionado por ese juego de palabras y porque nosotros le damos otra connotación a esa palabra delatora, ¿cierto? Y nosotros entendemos que el humor está ahí, en transgredir la lengua y decir, es que como suena así, ¿cierto? Yo sé que es la vaca, pero suena a toro y tora, entonces eso es lo que nos da risa, lo que proporciona el chiste y lo que genera precisamente el humor. De eso se trata el chiste lingüístico, ¿cierto? El chiste que tiene que ver con el lenguaje, con la palabra, con las expresiones. Y de alguna forma uno dice, sí, es como un chiste zanahorio, ¿cierto? En ese sentido, porque está jugando con la palabra propiamente. Bueno, tenemos entonces que el chiste o historieta breve que contiene un juego verbal o conceptual capaz de generar risa. Puede presentarse en una ilustración, puede ser oral o puede ser escrito. Y me van a decir a qué modo del discurso pertenece el chiste o este chiste específicamente. ¿Será descriptivo, narrativo, argumentativo o expositivo? Eliana. Yo opino que sea el A, descriptivo. Descriptivo. Vamos a ver, ¿por qué es descriptivo? Porque ahí está diciendo que lloró, estaba llorando. Eso es una descripción de que el toro leyó la carta y está llorando. Entonces sería descriptivo. ¿Quién más? ¿Quién arriesga otra opción? Profe, también puede ser narrativo. ¿Por qué? Porque hay una secuencia. Entonces sale un cartero dándole la carta al toro, luego sale el toro leyendo la carta y luego sale el toro llorando por lo que dice la carta. Efectivamente, es más narrativo que descriptivo, ¿cierto? Porque presenta elementos de la narración. La secuencia, como dices, ¿cierto? Hay una secuencia narrativa, un proceso, unos pasos. Incluso casi que es un microcuento. Nosotros podemos decir, tiene un inicio, un desarrollo y un final, ¿cierto? Así de simple, podemos decir que tiene todos los elementos del cuento. ¿Por qué no es tanto descriptivo? Porque para ser descriptivo debería ser más minucioso, más detallado. Por ejemplo, contar cómo es el lugar donde está ocurriendo los hechos, o qué características físicas o psicológicas tiene el toro, o cómo es el cartero, ¿cierto? O sea, describir un poco más, ahondar un poco más en esas características. Entonces es básicamente narrativo. Bueno, tenemos entonces acá los modos del discurso. Este mapa conceptual lo van a encontrar también disponible en la plataforma, está un poquito más amplio en la plataforma. Pueden descargar la imagen para que la tengan a mano, para que puedan estudiarla, o también pueden buscar el tema en internet.
Nosotros vamos a trabajar básicamente 4 modos discursivos durante el semestre. No son los únicos, pero son los modos del discurso académico. Otros autores, si ustedes buscan el tema, otros autores van a hacer una clasificación muchísimo más amplia. Pero estos son los modos discursivos que vamos a usar para poder trabajar en el ámbito académico, digamos, no solamente para este curso, sino para otros cursos que ustedes van a poder ver o estén viendo en este momento. Y son, digamos, los básicos. Tenemos el descriptivo. Cuando nosotros elaboramos entonces una descripción, normalmente vamos a poder responder a la pregunta ¿cómo es? Hay una intención comunicativa clara con relación a la descripción y es que me va a presentar una explicación o una aclaración o un instructivo. Y es de carácter funcional. ¿Cuáles son esos textos que yo puedo encontrar en la descripción o que pueden contener descripciones? Entonces tenemos la canción, por ejemplo, el poema, el texto periodístico, el texto publicitario, textos literarios también pueden tener. Yo puedo tener, y es más, casi todos los textos tienen discursos mixtos, o sea, puedo tener un texto descriptivo narrativo o narrativo descriptivo, ¿cierto? Yo puedo tener un texto argumentativo descriptivo. Puede contener varios tipos de textos, pero siempre va a predominar uno más que los otros. Entonces, ese que predomina me va, digamos, a dar el énfasis. Bueno, hay otros textos también dentro del descriptivo, pero bueno, nos vamos a quedar con estos. El narrativo, cuando me obedece a la pregunta ¿qué ocurre? Cuando yo puedo responder esa pregunta, entonces ya me da una secuencia de sucesos, unos hechos, una situación específica. Y la intención comunicativa es la expresión del lenguaje. De un lenguaje por lo general literario, ¿cierto? El discurso narrativo entonces lo encontramos, por ejemplo, en la biografía o la autobiografía, en las crónicas, y las crónicas las podemos dividir en varios tipos de crónica: crónica literaria, crónica periodística, y dentro de la periodística también hay subgéneros. Está la crónica cultural, la crónica roja, la crónica de investigación, la crónica de de inmersión y varios tipos de crónica. Está el reportaje, que el reportaje es diferente a la noticia. Por ejemplo, una noticia me presenta los hechos, digamos, el noticiero hoy del mediodía, el hecho puntual, concreto, que sucedió esta mañana a las 8 de la mañana, ¿cierto? El periodista se desplazó a esa situación, a ese hecho, y cuenta tal cual lo que pasó en el momento. ¿Qué es lo que pasa con el reportaje? El reportaje no me habla solo del momento, sino que me recoge varios momentos, varias situaciones en un periodo de tiempo más extenso y me hace un análisis del mismo hecho en diferentes momentos. Entonces, por decir algo, la noticia hablaba sobre un campeonato de fútbol que hay a nivel regional, ¿cierto? Nivel Antioquia. Y me habla del partido de hoy. Mientras que el reportaje, entonces, me va a hacer un recuento de cómo ha sido la historia completa de ese campeonato de fútbol, ¿cierto? Y me va a hablar, por decir algo, de los últimos 10 años, de cuáles han sido las causas, la trayectoria, el desarrollo del evento y finalmente cómo se ve hoy, cómo se vive en ese contexto, en ese lugar, en esa situación, cómo se va desarrollando.
pero me hace un recuento muchísimo más amplio. Tenemos otros textos narrativos, la leyenda, los mitos, las historias de tradición oral, las historias populares también hacen parte del género narrativo. Básicamente la narración entonces busca crear un estilo propio, particular, y contar una historia. El género expositivo me va a responder la pregunta ¿qué es y por qué? Entonces yo voy a poder, digamos, exponer, así como directamente la palabra lo dice, con un lenguaje científico o técnico. Y es un lenguaje directo. Si en el género narrativo yo buscaba embellecer el lenguaje, contar la experiencia más bonita de una forma personal, única, diferente, en el género expositivo me voy hacia el otro lado, ¿cierto? Ser directo, conciso, trabajar conceptos claros, presentar argumentos o posiciones claras, no me voy por las ramas, ¿cierto? Sino que es al grano prácticamente. ¿Cómo, digamos, diferenciamos este tipo de textos o cuál es la intención de estos textos? Entonces pueden ser enunciativos, informativos, explicativos, me van a presentar razones, pueden ser predictivos también, básicamente son académicos y también investigativos. ¿Y cuáles son los tipos de texto que vamos a encontrar ahí? Encontramos la reseña, el informe académico, el informe científico, que son similares, pero hay algunas diferencias. Informe científico, la conferencia, los manuales, por ejemplo, las guías, manuales o guías, una guía turística, por ejemplo. Bueno, y hay otros tipos de texto también. El argumentativo, finalmente, me responde a la pregunta: ¿qué pienso? ¿Qué creo sobre eso? ¿Qué me parece? Y hay un desarrollo de ideas progresivo, ¿cierto? Yo puedo partir de una idea, ir, digamos, narrando una sucesión de causas, de hechos y llegar a una consecuencia, ¿cierto? Hay una progresión de conceptos también. ¿Cómo lo voy a diferenciar? Entonces tenemos también el ensayo, y el ensayo tenemos ensayo literario también, y ensayo científico. Tenemos el artículo periodístico y tenemos el debate. Básicamente esos también obedecen digamos, al área académica investigativa. Y son básicamente también informativos, aclarativos. Bueno. Entonces, ¿qué diferencia hay entre una carta, una receta, un cuento, un manual de instrucciones y un artículo científico? ¿Qué me dicen ustedes, chicos y chicas? ¿Cómo los diferenciamos? ¿Cuáles son los puntos, digamos, específicos de cada uno? ¿A qué tipo de discurso obedece cada uno? Profe, el cuento pertenece al género narrativo. Lo que pasa es que los otros no los logro ver de aquí. Mira la letra El cuento, listo. El cuento al narrativo. Pertenece al género narrativo. Eso sí, pues lo sabemos de memoria, profe. Ajá.
Bueno, la receta y la A carta, ver, yo veo. el manual yo de veo los otros, instrucciones profes. y el artículo científico. Esta es la Bueno, receta, profe, voy a mirarlos. esta es la carta. Yo les ayudo. Y Bueno, este es el cuento. Entonces, la carta, ¿qué me dicen ustedes? ¿A qué género pertenece? ¿A qué discurso? ¿Dónde la podemos ubicar? Volvemos al discurso, no hay problema. Bueno, se los facilito. Depende del tipo de carta. Si yo voy a escribir tipo correo electrónico, ¿cierto? Y se lo voy a escribir a mi mejor amiga porque le voy a contar algo que me pasó. Definitivamente yo sé que va a ser narrativo, ¿cierto? Pero si yo voy a escribir una carta por asuntos laborales, formal, de parte de la empresa con la que yo laboro hacia otra empresa, porque están haciendo un negocio, un convenio, algo especial, muy seguramente va a ser expositiva, ¿cierto? Entonces, la intención comunicativa va a determinar directamente cuál va a ser, digamos, el tipo de texto que yo voy a usar, ¿cierto? O Sí, puede profe. tener varios elementos. Puede ser esa carta, digamos, laboral, ¿cierto? Con la intención de mostrar un informe, por decir algo, el informe del mes, ¿cierto? Presento el informe, hago una narración de cuáles son los hechos que desencadenaron X situación y presento la descripción de algo, ¿cierto? Ahí ya tengo 3 discursos en un solo texto. Entonces, identifiquemos eso. No nos cerremos a una sola opción. Ah, profe, es que usted dijo que era descriptivo. No, recordemos que la mayoría de textos son mixtos. Según la situación comunicativa y según mi intención, voy a determinar el contenido y precisamente a quién va dirigido, qué palabras voy a usar y cómo lo voy a escribir. Entonces, por ejemplo, díganme el artículo científico a cuál género discursivo pertenece. Y vuelvo y les pongo la imagen. Profe, el científico argumentativo, el cuento narrativo. ¿Sí o no, profe? Ah, eso está muy bien, profe. Bueno. Básicamente ¿Cuál falta? es ¿Ya? ¿Tenemos argumentativo. otro, profe? Básicamente es argumentativo. La carta en el modo expositivo, en el discurso expositivo. Bueno, texto expositivo. ¿Y cuáles nos falta, profe? ¿Ya dijimos los 4? Profe, ya dijimos los 4. Cuento, la receta. La receta. La Descriptivo. receta yo dije que pertenecía al texto, el texto que, se me perdió ya. En Támesis me dijeron algo. Al Sí, descriptivo. profe. La receta. Descriptivo. Sí. Efectivamente Sí, la profe, receta es yo dije descriptiva. descriptivo. Porque en la Sí, receta profe, me van sí, a porque es un decir, texto publicitario. los pasos, ¿cierto? Y yo voy a hacer una enumeración. Yo no puedo, para hacer una torta, yo no puedo decir, voy a meter al horno sin mezclar los ingredientes, ¿cierto? O sea, yo tengo que obligatoriamente seguir unos pasos para poder obtener un resultado. Para poder seguir esos pasos, yo tengo que prácticamente enumerar primer paso, segundo paso, tercer paso, ¿cierto? Ahí entonces voy a hacer una descripción. Usted toma los huevos, mezcla los huevos, les echa la harina o el azúcar o bueno, y luego de tener esta mezcla hace tal cosa, ¿cierto? Cada uno en su momento determinado, es básicamente descriptivo. Bueno, miren que no es tan difícil. Vamos entonces a dar una pequeña explicación sobre el género descriptivo, que fue el que
estamos trabajando en el foro 2, ¿listo? Vamos también en una clase siguiente a trabajar cada discurso por separado, pero en el foro 2 estamos trabajando la descripción de las imágenes. Entonces les voy a dar algunas características del discurso descriptivo para que tengamos en cuenta en esas descripciones. Miremos entonces que en la descripción prácticamente me va a dar una información de cómo es el objeto, cómo es la situación, la persona, la sensación, el sentimiento, el animal del que yo estoy hablando, ¿cierto? En este caso estamos hablando de unas imágenes que ustedes ya las tienen, chicos, chicas, ya revisaron el archivo, descargaron el texto. Bueno, ya deben tener entonces el archivo. Vamos a dar cuenta entonces de los detalles que nos presentan las imágenes. Como les decía ahorita, vamos a trabajar entonces, por ejemplo, el color, la forma, la textura, la intención del autor, la intención mía como lector, qué quiero con esa imagen, qué me genera la imagen, qué me suscita, qué emociones, qué sentimientos, con qué lo puedo relacionar, qué símbolos, íconos o señales identifico de acuerdo a mis conocimientos previos o a un tema que hayamos trabajado en clase, a algo que usted haya conocido, aprendido en otro curso, a algo que haya visto, por ejemplo, en la publicidad, en una película, haya leído en un libro, ¿cierto? Cómo yo, con, digamos, mi recorrido intelectual, puedo hacer relaciones de esas imágenes que veo. Y vamos prácticamente a dibujar con palabras esa imagen que tenemos ahí. Lo que nosotros captamos visualmente, entonces lo vamos a interpretar con palabras. Vamos a poder usar entonces, por ejemplo, comparaciones, ejemplos. Vamos a designarles cualidades. Vamos a poder entonces hacer uso de recursos lingüísticos, figuras literarias. Yo puedo decir, eso es como, y usar una comparación o un símil o una metáfora o otras figuras literarias que conozca. Bueno, vamos a darle entonces los atributos o particularidades a cada imagen. Yo he visto esa imagen en otro contexto, explicando o señalando tal cosa, y yo creo que esta se parece por tal motivo, ¿cierto? Lo relaciono con tal cosa y me parece que es una crítica a este tema, a la sociedad de consumo, como vimos en el ejemplo de ese día también, o al sistema educativo, o al uso de tal expresión, ¿cierto? Bueno, vamos entonces a ser detallistas, minuciosos. En una imagen todo habla. Que cómo mira el personaje, que hacia qué lado mira, que si tiene la cabeza derecha, inclinada. Así como trabajamos el lenguaje verbal y no verbal, eso también lo podemos interpretar en la imagen, ¿cierto? Por ejemplo, revisen las caricaturas que salen en los periódicos o los caricaturistas que publican en las redes sociales. ¿Qué es lo común que hace un caricaturista? Toma digamos, el rasgo que identifica al personaje, sea político, sea artista, sea deportista, ¿cierto? Y lo va a exagerar para mostrar esa cualidad y le hace una crítica de alguna manera, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, físicamente le exagera el cabello y nosotros podemos ver que el ilustrador con líneas muy básicas, pero le hace los crespitos y nosotros ya sabemos, está hablando de tal persona, ¿cierto? O lo hace con cierto rasgo físico o identificando cierto elemento y nosotros decimos, o un accesorio, algo que sea muy propio de ese personaje y decimos, inmediatamente lo ubicamos por ese detalle, ¿cierto? Eso es lo que nosotros vamos a explicar con palabras, lo que hace la ilustración o el caricaturista
o el fotógrafo, lo vamos a contar nosotros con palabras. Entonces, fijémonos en qué adjetivos vamos a usar, en qué verbos también vamos a utilizar. Esa es básicamente como la intención de la descripción. Vamos entonces a mirar los elementos que tenemos en estos 4 discursos diferentes y ustedes me van a decir a qué tipo de discurso pertenece y qué elementos identificamos en estos discursos y qué tipo de texto puede ser. Dice, texto 1. Una gran diversidad de abejas es crucial para asegurar la polinización de los cultivos. Un estudio realizado con la participación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, ha demostrado que conservar una gran diversidad de especies de abejas es fundamental para asegurar la polinización de los cultivos. Bueno, vamos a enumerar los párrafos. Recordemos, eso ya lo vimos en una clase pasada, cada vez que vayamos leyendo un texto, acostumbrémonos, identifiquemos palabra clave, enumeremos los párrafos, idea principal, ideas o palabras que nos señalen algo específico en el texto. Por ejemplo, aquí tenemos unas iniciales de ese Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Muy posiblemente en el texto más adelante, cuando vuelva a hablar de ese Consejo Superior, no me va a decir la oración completa, Consejo Superior de, o la frase completa, sino que me va a volver a mostrar esto, pero yo ya sé que es la misma entidad, ¿cierto? Entonces aquí, ¿qué es lo importante de este texto? Que nos están diciendo que conservar una gran diversidad de especies de abejas es fundamental para asegurar la polinización de los cultivos. Ahí ya hay una idea principal, la voy a señalar aquí. El segundo párrafo. El trabajo publicado en la revista Science ha contabilizado las especies de abejas necesarias para polinizar 3 cultivos: sandía, grosella y arándano, en más de 50 fincas agrícolas, y ha concluido que de las 100 especies que se encontraron presentes, más de 50 especies eran necesarias para asegurar su polinización. ¿Qué es lo importante de este párrafo? ¿Quién me dice? ¿Qué identificamos importante en este párrafo? En Angostura, ¿qué me dicen? En Támesis. Hay un dato clave. Que la mitad de las especies de abejas son necesarias para asegurar la polinización. Bueno, entonces me está argumentando la tesis que me presentó al principio, ¿cierto? Si aquí yo ya dije, ay, esta es la idea clave, ¿cierto? Me está dando una introducción al texto y me está presentando una tesis. Aquí me está presentando un argumento, pero sobre todo me está dando un ejemplo, ¿cierto? De esa tesis. Me dice, bueno, ya sabemos que es necesario la polinización. ¿Y por qué lo sabemos? Por esto, ¿cierto? Y dice, el trabajo publicado en la revista ha contabilizado las especies de abejas necesarias para polinizar 3 cultivos. Y empiezan a darnos cifras, ¿cierto? Entonces, es básicamente un ejemplo y una argumentación. En el párrafo 3, las abejas, de las que hay más de 20.000 especies, el doble que las de pájaros, por ejemplo, tienen un papel clave para el ecosistema y para nosotros, ya que median la polinización de las plantas con flor, incluyendo la producción de las frutas y verduras que nos comemos.
explica Ignacy Bartomeus, investigador del CSIC en la Estación Biológica de Doñana, quien ha participado de este estudio liderado por la doctora Rachel Winfrey de la Universidad de Rutgers en Estados Unidos. ¿Qué es lo importante de este texto, de este párrafo? ¿Qué rescatamos de importante? ¿Qué nos están diciendo? Profe, pues nos están diciendo que cómo son de importantes las abejas en el medio para curar determinado, bueno, para el fin que persigue, pero el tema principal ahí son las abejas, la importancia que tienen en nuestro medio, su utilización, su producción y en la polinización de las plantas con flor, por ejemplo, todos los usos que podemos tener, vean, frutas y verduras que nos comemos, no sé qué. Es muy importante que son las abejas. Entonces nos están también argumentando por qué son importantes. Nos están diciendo, sí, la polinización de las plantas con flor se produce por las abejas. Tenemos cantidades de abejas. Nosotros por lo general vemos una y casi que no las diferenciamos, ¿cierto? Pero nos dicen que son muchísimas. Y sobre todo que nosotros como seres humanos dependemos directamente de ellas. Entonces esa es básicamente otra argumentación que sustenta esa tesis de nuestra dependencia alimentaria. Y nos están dando, aquí hay un dato interesante, que nos están dando autores, ¿cierto? Fuentes directas. Lo dijo este señor, esta señora que saben mucho, ¿cierto? Que están investigando, me está argumentando y citando lo que están diciendo. Miremos que aquí hay una cita. Lo que están diciendo estas fuentes confiables, ¿cierto? Este era el 3. Vamos al párrafo número 4. ¡Ay! Se me pasó. Párrafo número 4. Una solución clásica en agricultura para asegurarse la polinización de los cultivos es usar colonias de abejas de la miel, pero esta por sí sola no puede asegurar la buena polinización de los cultivos y necesita de la acción conjunta de abejas silvestres para maximizar la producción. Estas abejas suelen ser solitarias, no forman colonias y son vitales para el buen funcionamiento del ecosistema, pero hasta ahora se ignoraba cuántas especies eran necesarias para asegurar la polinización y maximizar la producción. ¿Qué me están diciendo? Que se requieren de 2 especies de abejas. Primero Támesis y luego Salgado. Se requieren de 2 especies de abejas para optimizar el proceso de polinización. Ajá. Entonces, aquí me están hablando de una y aquí me están hablando de la otra. Y eso es una explicación, ¿cierto? Digamos que me están dando más razones, más motivos que me permiten una veracidad en esa tesis que me habían explicado al principio. Y sí, nos dicen que hay 2 especies que se necesitan, que es un trabajo en equipo, ¿cierto? Y que se necesitan 2 para poder llevar a cabo ese proceso. En el 5º párrafo, la explicación a esta necesidad de conservar una gran diversidad de abejas para mantener la producción agrícola es la siguiente. En una finca determinada necesitamos solo unas cuantas especies de abejas, pero estas no son las mismas que en la finca vecina. Esto hace que cuando consideras paisajes agrícolas de forma integrada, necesitas conservar a muchas especies de abejas, indica Bartomeus. Cada especie juega su papel en los ecosistemas
y la única manera de asegurar su buen funcionamiento es protegerlas todas. Concluye. ¿Qué me están diciendo en este párrafo? Hola, ¿qué hay? Sí, Támesis, Que Eliana. hay una que argumentan de la necesidad de conservar todas las especies de las abejas porque los ecosistemas varían y cada una cumple un papel dependiendo del ecosistema. Exactamente, me están explicando por qué me decían al principio que había 100, ¿cierto? Y que había que cultivar todas las especies, que no nos podíamos dedicar a una sola. Entonces me están dando las razones o desarrollando esa idea que nos presentaron al principio. Y también me está dando una conclusión. Si yo me pongo a ver, digamos que tenemos una estructura del texto clara. Y lo vamos a revisar. Tenemos una introducción y una tesis. Luego tenemos un argumento y un ejemplo. Y aquí tenemos nuevamente fuentes, citas de personas que conocen muy bien sobre el tema. Luego una explicación detallada de ese tema y finalmente una conclusión. Ahí ya hay una estructura general del tema, hay una planeación que yo puedo hacer del tema, un desarrollo de las ideas, una progresión temática, un inicio, un desarrollo y un final, ¿cierto? ¿Qué tipo de discurso es este? Chicos, chicas, ¿qué me dicen en Angostura que están muy callados? ¿Qué tipo de discurso? Arriésguense, no importa si se equivocan. En Angostura. Es científico. Sí, muy bien, es un texto científico. Y en Salgar me iban a decir. Profe, aparte de ser un texto científico, también puede ser un texto expositivo porque puede servir como un informe académico. Y es más, Entonces, es un informe académico, puede tener esas dos connotaciones a la hora de concluir o de definir qué clase de texto es. Y efectivamente es un texto expositivo de carácter científico. Miren que no es difícil, o sea, ya aprendimos a identificar los modos del discurso en un texto particular. Vamos con el segundo texto. Dice, el matrimonio debe ser entre uno y o una. El Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, dijo que se debe diferenciar el acto solemne, el cual ordena la Corte Constitucional para formalizar la unión de parejas homosexuales, y el concepto de matrimonio, que debe ser entre un hombre y una mujer. Bueno, enumeremos el párrafo. Aquí tenemos un título. Aquí tenemos un párrafo y sobre todo, en el otro lo obvié, pero tenemos una ilustración. ¿Y la ilustración para qué sirve? Me está apoyando la idea. Normalmente cuando nosotros encontramos ilustraciones, dibujos, fotografías, caricaturas en un medio impreso o digital, está necesariamente relacionada directamente con el texto. Vamos con el párrafo 2. El funcionario aseguró que el matrimonio debe entenderse en la unión de uno y una, como lo expresa el artículo 42 de la Constitución Política. Además, aclaró que otra cosa es la solemnidad respecto a la unión de parejas del mismo sexo. Párrafo 3. No existen fundamentos legales ni constitucionales para tales efectos. De haber esta clase de matrimonios se sustituye la Constitución, agregó. Y los puntos suspensivos nos quiere decir que el texto continúa, pero nosotros no vamos a tomar sino este fragmento. ¿Qué tipo de discurso es? ¿Qué tipo de texto? ¿De dónde lo encontramos?
¿Qué me dicen? No sé si sea argumentativo debate, un debate argumentativo. Bueno, básicamente el texto es primero informativo porque fue publicado como una noticia, ¿cierto? Pero efectivamente es argumentativo porque hay una postura clara de una situación. Tenemos un personaje que es el ex procurador, en ese momento tenía aún su cargo de procurador, dando un punto de vista claro sobre una situación. Entonces, ¿qué es lo que en general busca la noticia? Mostrar su punto de vista, ¿cierto? No está opinando el periodista al respecto, solamente está diciendo, el señor X piensa esto. ¿Cuál es el argumento que está usando para su punto de vista? ¿En qué basa su postura? Ahí lo dice de forma literal. La Corte Constitucional, en lo que se maneja la Corte Constitucional, lo que debe ser un matrimonio o una... Exactamente, dice que la Constitución política en el artículo 42 expresa que debe entenderse el matrimonio como la unión de uno y una. Digamos que de forma literal yo puedo decir que esto es lo que el señor X quiere decir y que puedo inferir de eso. ¿Qué puedo deducir de esa información? ¿Cuál es el subtexto que está debajo de todo esto que me está diciendo? Que no me lo menciona directamente el periodista, pero que yo puedo interpretar de acuerdo al análisis que le hago a esta postura. Que en nuestro país solo se reconocen parejas que están formadas por un hombre y una mujer. Pues se pueden casarse, generarse un vínculo matrimonial, pero solamente de personas que son de diferentes sexos, no entre el mismo sexo. Efectivamente, me está diciendo que hay una intención de defender a través del discurso político un discurso religioso, ¿cierto? Y que esa sustentación política y legal que está generada en la Constitución de 1991, que digamos para nuestra época ya está desactualizada, no corresponde con nuestro, contexto histórico, ¿cierto? Que ya no se ajusta a las necesidades ni legales, ni sociales, ni éticas, ni políticas de este momento del nuevo siglo, y que sus ideas precisamente por eso han sido tan criticadas, porque obedece a un discurso religioso que no precisamente está sustentado en la libertad de creencias, en la libertad de cultos, de ideologías o de derechos que deberíamos tener todos los ciudadanos. Entonces, hay un discurso literal, ¿cierto? Que yo identifico, sí, es que la Constitución dice eso, pero el subtexto, lo que yo puedo leer entre líneas, que es muy importante, me está ampliando muchísimo más esa información. Vamos con el texto número 3. Hay un fragmento del cuento titulado La noche de los feos de Mario Benedetti que les recomiendo, léanselo completo porque es hermoso. No lo vamos a poder leer aquí porque es un poquito más extenso, no nos da la clase para leerlo completo, pero tomen nota a todos los que les gusta seguir las lecturas que les recomendamos, léanse los cuentos de Mario Benedetti y no les puede faltar. Ambos somos feos, ni siquiera vulgarmente feos. Ella tiene un pómulo hundido, desde los 8 años cuando le hicieron la operación.
Mi asquerosa marca junto a la boca viene de una quemadura feroz ocurrida a comienzos de mi adolescencia. Tampoco puede decirse que tengamos ojos tiernos, esa suerte de faros de justificación por los que a veces los horribles consiguen arrimarse a la belleza. No, de ningún modo. Tanto los de ella como los míos son ojos de resentimiento, que solo reflejan la poca o ninguna resignación con que enfrentamos nuestro infortunio. Quizá eso nos haya unido. Tal vez unido no sea la palabra más apropiada. Me refiero al odio implacable que cada uno de nosotros siente por su propio rostro. Nos conocimos a la entrada del cine, haciendo cola para ver en la pantalla a dos hermosos cualesquiera. Allí fue donde por primera vez nos examinamos sin simpatía, pero con oscura solidaridad. Allí fue donde registramos ya desde la primera ojeada nuestras respectivas soledades. En la cola todos estaban de a dos, pero además eran auténticas parejas. Esposos, novios, amantes, abuelitos, vaya uno a saber. Todos de la mano o del brazo. Tenían a alguien. Solo ella y yo teníamos las manos sueltas y crispadas. ¿Qué tipo de discurso es y qué tipo de texto? Vamos a enumerar los párrafos. Ay, se me pasó. Hoy está sensible la pantalla. Tenemos 3 párrafos. ¿Qué tipo de discurso? ¿Qué tipo de texto? Bueno, ya nos dijeron es un cuento. ¿Dónde ubicamos el cuento? ¿Y qué discurso específico también encontramos ahí? Muy interesante. No les voy a decir. Ay, no, profe, bueno, como cuento pertenece al género narrativo. Muy bien. ¿Y qué tiene de particular este cuento? ¿Qué tiene de particular? Nora. En angostura, chicas. ¿Qué tiene de particular? ¿Qué me está contando? Es una autobiografía, hablan de sí mismo. Está escrito en primera persona. Habla de sí mismo. Ajá. Una crítica. Es una. Siga. Una crítica destructiva hacia su propio ser, hacia su exterior. Es la concepción de la autoimagen. Ajá. Que eso es muy delicado. Digamos, la concepción de la autoimagen es una construcción que nos hacemos a través de la experiencia. Y eso es una cosa fatal. Porque uno se crea una imagen que no es real, ¿cierto? No necesariamente real. ¿Y cómo lo hace? Eliana está cerquita, Nora está cerquita. ¿Qué me dicen en Salgar? También tratan de hacerlo de una forma descriptiva. Muy bien, es eso, es descripción. Es una narración que usa la descripción para poder contar una historia. ¿Y cómo lo hace? Pues lo más visceral del mundo. Muestra todo eso que él siente narrando su autoimagen, que es, digamos, el lado opuesto de la belleza, ¿cierto? Él dice, éramos horribles. Pero la forma como habla de esa, digamos, esa fealdad es hermosa en el cuento, ¿cierto? Ahí es donde nosotros podemos decir, la belleza es relativa. Él habla de que es feo y yo me enamoro del cuento, ¿cierto? Porque lo está narrando de una forma bonita, estética, ¿cierto? Me está haciendo sentir emociones con esa historia, me está haciendo identificar con esa historia. Yo puedo decir, cuando dice al principio,
ambos somos feos, ni siquiera vulgarmente feos, ¿cierto? O sea, de entrada está diciendo éramos horribles y cada uno lo reconocía, pero dentro de esa fealdad, dentro de ese, digamos, de ese rompimiento de la búsqueda de la belleza a la que estamos acostumbrados por los medios, que nos están siempre impulsando a querer encajar, hay una situación muy bonita, muy particular, y es ese sentido de humanidad, y él lo descubre y lo relata en esa soledad que ambos sentían, que hizo que se juntaran. Les recomiendo el cuento, chicos, chicas, para que lo lean entonces completo y sepan en qué termina. El texto número 4, vamos a verlo. Es un video cortico, ya regresamos entonces. Entonces vamos a ir al link que vamos a tener abajo en la descripción y nos va a llevar a una página como esta. Como veis, vais a tener un código que lo vais a tener que escanear desde vuestro móvil. De momento esta página solo funciona con el navegador Google Chrome, así que os recomiendo que lo abráis con este. Una vez que, como he dicho, ya tengamos esa página abierta, vamos a ir a nuestro móvil, vamos a abrir WhatsApp y en ajustes vamos a darle a WhatsApp Web. Si no encontráis esa opción, pues nada, simplemente tendremos que actualizar el WhatsApp desde la Google Play a la última versión. Así que una vez que hayamos encontrado ya el modo de WhatsApp Web en nuestro móvil, vale la opción, pues nos va a salir la cámara. Simplemente tendremos que pasar la cámara por encima del código que tenemos en nuestro ordenador y automáticamente, es un proceso muy rápido, pues nuestro móvil pues ya vuelve a los mensajes y en nuestro ordenador pues ya empieza a cargar lo que sería la versión web de WhatsApp. Así que ya sería totalmente esto automático, ya no tendremos que hacer nada, ya tendríamos nuestro móvil pues coordinado con nuestro ordenador y ya podremos mandar desde nuestro ordenador mensajes y recibirlos ahí mismo. Podremos mandar fotos, mensajes y estará todo sincronizado nuestro móvil con nuestro ordenador, así que los mensajes que recibamos en un sitio también los vamos a recibir en el otro. Y la verdad es que, chicos, esto no sería más, simplemente, como veis, es el mismo WhatsApp que tenemos en nuestro móvil pero en nuestro ordenador, con lo cual lo hace un método más cómodo probablemente de usar si estamos en una oficina o en cualquier otro sitio. Y además este proceso también se puede hacer en la tablet y además sería muy sencillo, simplemente en nuestra tablet iríamos a WhatsApp Web, a la versión que vais a tener abajo en el link, y con nuestro móvil pues lo escanearíamos el código y ya tendríamos WhatsApp en nuestra tablet, así de fácil. Así que bueno, chicos, espero... ¿Qué tipo de texto? ¿Qué tipo de discurso? ¿Qué me dicen, chicos, chicas? Informativo. Muy bien. ¿Sí ven? Han estado súper atentos. ¿Qué más? ¿Qué encontramos? Informativo. ¿A qué se parece que dijimos ahorita que da unos pasos? Una secuencia. Una guía, un manual. Se parece al manual. Se parece a la receta. ¿Cierto? Profe, es un texto expositivo y con el estilo de lo que es un manual. También puede ser que académico, no sé, pero pertenece pues como al modo del discurso expositivo y con la técnica del estilo de un manual, de lo que sería un manual, ¿cierto, profe? Efectivamente, entonces es expositivo, informativo y me da instrucciones, ¿cierto? Es eso, instructivo, expositivo, informativo, predominando el expositivo. Súper fácil, ya identificamos todos los tipos de discurso, todos los géneros, ya lo podemos aplicar de aquí en adelante en todos los textos que leamos. Y revisen, por ejemplo, sus 5 fuentes bibliográficas que consultaron, qué tipo de textos son, qué tipo de discurso. Empiecen ya ustedes a aplicar lo que hemos hecho en clase. Empiezo a leer mis fuentes bibliográficas, por ejemplo, la que estén trabajando para esta entrega, la número 2. Identifiquen, esto es narrativo, no, esto es expositivo, esto es descriptivo, ¿cierto? Y le voy haciendo, voy glosando, voy señalando, haciendo anotaciones al pie del texto. Muy fácil ya que logremos poner en práctica todo esto. Bueno, tenemos entonces
estas preguntas que ya las trabajamos, bueno, ya miramos estas. ¿Qué tipo de lecturas textuales o audiovisuales realizamos con mayor frecuencia nosotros en la vida cotidiana, en la vida académica, en las diferentes lecturas que pueden ser de textos escritos, visuales, audiovisuales, orales? ¿Qué tipo de lecturas realizamos? ¿Qué leemos, chicos, chicas? ¿Qué vemos normalmente en internet, en televisión, en cine? ¿Qué tipo de discursos normalmente nos encontramos? ¿Cuál es su programa favorito? ¿Eso a qué discurso pertenece? ¿Cuál es su libro favorito y a qué discurso pertenece? Profe. Hola. Hola. Profe, uno por lo general desde el trabajo lee mucho lo que son los textos expositivos. En mi caso, para preparar clases, también me gusta leer, por ejemplo, noticias, ¿cierto? Que es el caso del texto argumentativo. Y en mis ratos libres leo un poquito de literatura, o sea, narrativa. Listo. Y en mi caso también, perdón, sí. Y en mi caso también por el trabajo, yo soy mucho de los textos narrativos. Yo todos los cuentos, novelas, ensayos, biografías, crónicas, leyendas, reportajes, todo eso lo utilizo yo en mi trabajo. Entonces, por ese pues le decía yo a mis compañeros que ese no es el que uno se lo aprende, que uno los lleva tan grabaditos que en realidad, pónganle lo que le pongan, uno no sabe discernir a qué género pertenece, por ejemplo, el discurso narrativo. Ya uno dice, bueno, esto es un cuento, esto es una novela, esto, bueno. Y de pronto miraba aquí en el descriptivo que los poemas también. Los libros de poemas para nosotros son fundamentales también en nuestro trabajo. Pues uno lee y maneja de todo, pero en especial, por ejemplo, en mi caso, todo lo que tiene que ver con la parte literaria, texto narrativo, descriptivo. Bueno, todo eso es como lo más que nosotros leemos. Muy bien. El discurso literario tiene una intención estética muy clara. Y también nosotros encontramos combinaciones dentro de este discurso. Yo puedo encontrar, por ejemplo, un texto en prosa en lenguaje poético, ¿cierto? O puedo leer un poema en prosa, ¿cierto? Yo puedo combinar dentro del género los subgéneros igualmente. Y la descripción, como decía, sí, uno puede tener un poema descriptivo o puede usarla en la narrativa de igual manera. ¿Quién más en Angostura? ¿Qué me dicen? ¿Qué tipos de textos y de discursos leemos normalmente? Pues no sé, a mí me gusta mucho la literatura. Literatura. ¿Y cuál género en literatura? Y poético. Poético. Muy bien. ¿Quién más en Angostura? ¿Qué me dicen los compañeros? Bueno, están muy tímidas las compañeras en Angostura. Bueno, entonces miren, ya alcanzamos a diferenciar los diferentes modos del discurso, los diferentes tipos de texto. Ya vimos que es muy fácil aplicarlos. Voy a revisar entonces qué preguntas tienen de la actividad que estamos realizando, que se vence hoy nuestra actividad integradora. ¿Qué preguntas tienen, chicos, chicas? Los que me habían pedido plazo para realizar la actividad, que yo les dije que trataran de estar al día para hoy. Tenemos que hay unas características
de los temas generales, ¿cierto? Que hicimos una revisión bibliográfica y elegimos 5 fuentes bibliográficas que estábamos seleccionando una fuente para leer y quedamos de preguntar qué dice el texto, cuál es la intención del texto, qué conclusiones aporta el texto y qué opino del texto. Y realizarle 2 preguntas literales, inferenciales y críticas. Vamos a hablar un poco entonces de esas preguntas. Yo aquí preparé como los aspectos claves de la pregunta. Cuando yo hago una pregunta literal, me estoy refiriendo a todas las preguntas que yo puedo subrayar en el texto, que están explícitas. Y son todas las preguntas que puedo hacer. ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿Dónde ocurre? ¿Quién lo dice? ¿Cuándo ocurrió? ¿Para qué ocurrió? ¿O para qué son los hechos? O básicamente me plantea un acercamiento literal del texto. Caso el de las abejas, ¿cierto? El texto de las abejas. Yo ahí puedo decir qué es, cuál es la idea principal, dónde ocurre, cuántos tipos de abejas existen, cuántas se necesitan para que ocurra de verdad la polinización, por qué ocurre eso, ¿cierto? Las preguntas literales las puedo hacer porque conozco el lenguaje, la lengua, el idioma en el cual me estoy desenvolviendo. Y básicamente yo puedo identificar en el texto la idea principal, las palabras claves, los conceptos o las tesis, ¿cierto? Yo digo, ya, lo importante aquí es este punto, este detalle, como lo hicimos ahorita. Las preguntas inferenciales, entonces digamos que es un pasito más adelante de la pregunta literal. Y son todas las preguntas que me permite leer entre líneas, como hicimos con el caso de la noticia del procurador. Yo ya sé que literalmente, textualmente, yo puedo extraer esa información, pero puedo deducir, inferir un poquito más. Entonces, puedo decir qué quiere decir el texto a partir de la lectura. Y no me lo voy a inventar, porque el mismo texto me lo está diciendo, ¿cierto? Como nos decía Nora ahora con el texto. Es que vea, ahí da una razón, ahí me está justificando, ahí me está dando un ejemplo, ¿cierto? Yo puedo extraer la información del texto. Me está presentando también unas partes del texto, una progresión temática o una progresión conceptual del texto. Y yo voy a poder entonces responder las preguntas. ¿Por qué ocurre? ¿Cuáles son las causas? ¿O cuáles son las consecuencias? ¿Y para qué? Básicamente me va a responder esas 2 preguntas. También que me va a permitir entonces construir unas oraciones, construir unos párrafos, una estructura del párrafo del discurso. Me va a permitir también construir una línea de sentido a través del texto. Yo puedo rastrear una información a través de la lectura, es decir, me está hablando de este tema, pero también me está hablando de este otro, ¿cierto? O de forma indirecta o en mayor medida, o en mayor o en menor medida, ¿cierto? Y puedo ir haciendo relaciones de sentido. Básicamente entonces son todas las preguntas que me permiten comprender el texto. Y son, por ejemplo, ¿qué significa? ¿Qué quiere decir? ¿Por qué pasó? ¿Para qué pasó? Según el texto, señale tal cosa. Por ejemplo, en un examen me pueden decir, observe la gráfica y responda, ¿cierto? Y yo ya puedo decir, yo puedo extraer esa información a partir de mi observación. ¿Qué podría pasar? ¿Cómo podría ser tal situación? ¿Qué relación hay entre esto y lo otro?
Todas esas preguntas son inferenciales. ¿Cómo puedo clasificar esta información? ¿Qué relación hay entre estos hechos, estos sucesos, estos conceptos? Y las preguntas críticas son todas aquellas que me permiten tomar una posición al respecto, ¿cierto? Yo puedo valorar ese tema, ese concepto, esa situación, ese hecho, esa circunstancia, el problema, el conflicto que estoy analizando. Me va a permitir dar un punto de vista, unos argumentos y un análisis. Y yo puedo entonces ahí entablar un diálogo. Puedo generar intertextos, puedo decir, este autor dice esto, pero yo pienso esto otro, ¿cierto? Yo lo voy a comparar con esta otra situación que vi. Por ejemplo, tal cosa, ¿cierto? Puedo generar entonces analogías, puedo presentar ejemplos, puedo indagar sobre esa información que me están dando. Digamos que ahí en parte estamos usando el sentido común. Esa información que me están dando, ¿qué voy a hacer con ella? ¿Cierto? Y yo puedo entonces crear un criterio propio sobre ese tema. A partir de mi experiencia, de mis lecturas previas, de otras lecturas que haga o de otros autores con los que me pongo a conversar en el texto. Las preguntas serían, ¿qué opina de? ¿Cierto? ¿Qué hubiera hecho usted si? ¿O qué haría en el lugar de? ¿O cómo respondería usted si le pasara lo mismo, por ejemplo? ¿O qué pasaría con este personaje si? ¿O cómo terminaría usted la historia si es, por ejemplo, un cuento? ¿Qué pasaría si? ¿Qué crees que puede ocurrir? ¿Cierto? ¿Cómo crees que se desarrollaría la historia? ¿Qué debería hacer lo que haga a partir de esta situación? ¿Cómo se puede clasificar, explicar, entender esta situación? Bueno, esas son básicamente las preguntas que yo puedo hacer en este sentido. El texto, yo voy a conversar con él para extraer las primeras preguntas. ¿Qué dice? ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es la conclusión? Pero las otras yo las voy a hacer, digamos, no necesariamente para responderlas directamente, sino para que esas preguntas me generen inquietudes, me cuestionen, me permitan avanzar en la investigación. Yo digo, listo, mi problema es sobre la contaminación del río Támesis, ¿cierto? O sea, un ejemplo. Y entonces la pregunta es, yo no puedo dar en este momento una solución al río, ¿cierto? ¿Cómo vamos a limpiar el agua del río? Pero sí puedo decir, hay una causa que es que la industria X está contaminando el río con tal sustancia, ¿cierto? ¿Cuáles son las consecuencias a futuro de esa contaminación, ¿cierto? No necesariamente yo voy a responder inmediatamente esa pregunta, porque no sé la respuesta, pero sí me va a permitir entonces indagar. Yo creo que en la alcaldía deben tener alguna norma sobre ambiental, ¿cierto? ¿Quién regula eso de los desechos industriales? ¿Dónde puedo preguntar eso? ¿Cierto? Entonces ya me va generando inquietudes para la investigación. Vamos a ver un ejemplo que les tengo preparado sobre un caso real concreto que les había comentado en una clase pasada sobre precisamente un asunto del uso del plástico en Guatemala. Vamos a ver el video y regresamos a la presentación. Bueno, ¿qué preguntas tienen entonces de la actividad que se cierra hoy? Y recuerden que ya tienen el foro en la plataforma y tienen 8 días para realizarlo. Lo vamos a dejar hasta 10 días para realizarlo. Vamos a contar a partir de hoy
porque todavía estaban en los 2 días de cierre de la actividad anterior, entonces vamos a dejarlo 10 días a partir de hoy, o sea que nos va a quedar hasta el 30. Tienen hasta el 30 para entregarlo. 30 de abril. Foro 2, 30 de abril. No se dejen coger con el foro número 2, chicos, chicas. Recuerden que son 5 imágenes para contar una secuencia y 5 imágenes para analizar. Si hacen una cada día, en 10 días les da perfecto para hacerlo completo. Eliana en Salgar. Profe, aún sigo con la duda de las citas que hablamos esta semana. Ah, sí. El artículo es sacado de internet. Te voy a aclarar, yo lo traje por acá. Sin embargo, no se preocupen. Porque el dato es el siguiente. Cuando nosotros ponemos la página, pero tomamos la cita de una página web que no está paginada, ¿cierto? Si yo tomo un capítulo de libro, un libro de internet, pues sí voy a encontrar la página. Normalmente viene normal como un texto impreso. Pero cuando es blog, que digamos el blog tiene la particularidad que es un texto continuo, ¿cierto? Y no tiene paginación, entonces voy a poner par, que es párrafo. Par, punto. Y voy a poner el número del párrafo. Listo, donde va página voy a poner eso. Y ya. Ese era el detalle. Lo que pasa es que yo nunca lo he usado. Por eso no me acordaba. Porque nunca lo he tenido que usar. Entonces, básicamente, pongo la cita igual que si la hiciera de un texto impreso. Pero donde debe de ir número de página, pongo esto. Par, que es párrafo, punto, el número, el signo números y el número del párrafo. Párrafo 1, 2, 5, ¿cierto? El que sea. Bueno, esto es todo por hoy. Muchas gracias, chicos, chicas, por su participación. Muchas gracias. No sé si tienen más dudas, las podemos resolver luego de terminada la clase. Saludos a todos los chicos y chicas que nos ven vía live stream, que nos siguen con la clase grabada, que también han estado entregando trabajos. La profe que está calificando me ha dicho que hay muy buenos trabajos, entonces los felicito a todos. Espero que sigamos con esa constancia, con esos ánimos para terminar el semestre. Que tengan feliz fin de semana. Hasta pronto.